Machine Gun. Soy Machigún, una máquina de matar. He sacado la versión de estudio que está en Mi, ¿vale? Encontré diferentes versiones del tema, pero la que suena en el Music Quiz es la que está en Mi, que sale en el disco este de los rayos y tal. Bueno, el solo está guapo, mola el hecho de que se le oye tararear lo que toca a la vez, a lo Stanley Clarke, ¿no? Está muy guapo eso. Es una habilidad que recomiendo que si no habéis intentado nunca tararear lo que vais improvisando sobre la marcha, lo intentéis, es de algo de lo que se aprende mucho, te ayuda un poco a predecir cómo va a sonar las notas que vas tocando, ¿no? En ese sentido está bastante guapo, me parece que clava tanto la interpretación, está muy bien hecha por su parte, y además es el tarareo que se oye. Es la única canción que no he sido capaz de encontrar un backing track en la tonalidad en la que lo toca en este original, porque sí que había backing tracks, pero estaban en re o en mi bemol, y en mi menor no había. Entonces este es el único en el que he tocado por encima del solo que suena. Si escuchas con atención verás que se oye por debajo el solo original. He intentado tocarlo lo más parecido posible, no es exacto, de hecho se aprecia, se puede ver en el vídeo como hay pequeñas, una nota ligeramente más larga o más corta que lo que he hecho yo en mi interpretación, pero creo que está bastante logrado. Es un solo relativamente sencillo, no es ningún alarde de virtuosismo, ni mucho menos. Full pentatónica, para arriba, para abajo, de hecho repite un patrón varias veces. No es que me suene mal, ni que me decepcione como me ha pasado en otras ocasiones que digo, es que este solo al final es la misma pentatónica para arriba y para abajo una y otra vez. No, no es el caso, siempre todas tienen un detalle, pero sí que es verdad que se nota que tira del recurso que está utilizando en ese momento y lo repite y le va metiendo ligeros matices, ¿no? Y ligeras diferencias. Tampoco me apasiona, ¿vale? Yo no soy muy fan de Jimi Hendrix tampoco, pese a saber y comprender la importancia histórica que tiene para con el mundo de la guitarra eléctrica, no es tampoco un guitarrista que me vuelva loco. Pero creo que mola, en el contexto de la canción mola, la interpretación mola, está bien tocado el solo, me gusta, o sea, en general me mola, la experiencia de tocarlo me parece que está guay y además creo que si tuviese que puntuarlo del 1 al 10 a lo mejor le pondría un 2,5, 3 de dificultad, porque a lo mejor un poco más, no sabría decir, porque al final como para mí lo interpreto como, bueno, pentatónicas para arriba y para abajo, supongo que las tengo muy trilladas y a lo mejor no me cuesta, y a lo mejor desde el punto de vista de otro guitarrista te dice, para clavar esto tienes que... Hostia, a mí no me parece un solo de 3,5. Pero bueno, yo qué sé, no me parece difícil, o sea, tampoco considero que sea de guitarrista full principiante, pero si tienes las pentatónicas más o menos dominadas y tiras un par de bendings afinados, esto lo puedes tocar si te lo propones. Lo de tararearlo mientras lo tocas ya es otra movida, aunque con práctica se consigue. El número de tomas que he necesitado para tocarlo, no, creo que han sido 2 o 3 nada más, pero es verdad que también es porque lo he trillado bien, no me ha llevado mucho tiempo aprendérmelo, pero sí que es verdad que una vez lo he aprendido he invertido un rato en interiorizarlo, porque al final son todo un ejercicio muy parecido de pentatónica, pero cada una tiene su matiz, entonces para acertarlo era importante tenerlo bien claro, todo entero de memoria, para poder grabarlo de una toma y no liarla. Pero bueno, sus 3 o 4 tomas a lo mejor sí he necesitado.